¿Qué hacen estos bancos? El banco hace donaciones. eh, a lo largo de la conferencia les voy a contar en qué sectores hace donaciones y también hace préstamos. Para llegar a hacer un préstamo, para llegar a hacer un préstamo, los bancos, este banco, por lo menos el Banco Interamericano, pretende hacer estudios sectoriales, hacer un diagnóstico del sector. Por ejemplo, el banco trabaja en el sector salud, educación, energía eléctrica, gas, eh, saneamiento, agua y saneamiento, y desarrollo municipal en general. Qué hace el banco? El banco hace estudios de diagnóstico a nivel de país o a nivel de región o a nivel municipal. Elabora estrategias o políticas del sector. También elabora planes de desarrollo de los sectores. Y, y finalmente hace, ya para llegar a financiar un proyecto, por ejemplo, va a ser una planta de tratamiento de agua potable, hace los estudios correspondientes, los estudios de factibilidad, estudios de medio ambiente, eh, factibilidad ambiental, factibilidad de cada uno de estos proyectos que va a financiar. Y finalmente, financia las obras. Mm, Adicional, paralelo a esa financiación de obras, revisa las instituciones que van a manejar estos proyectos y si es necesario le hace un fortalecimiento a la institución que lo va a manejar. Por ejemplo, si lo va a manejar la empresa de acueducto de Bogotá, va a hacer una planta de tratamiento de aguas residuales para Bogotá, revisa qué tal está la empresa y con la empresa se sienta para ver cómo puede fortalecerla, qué debe hacer, qué cambios debe hacer la institución, siguiendo los cánones internacionales de empresas prestadoras de este tipo de servicios. Bien. ¿Cómo funciona el Banco Interamericano de Desarrollo? El banco tiene una asamblea de gobernadores, la cual se reúne una vez al año, y esta asamblea de gobernadores, los dueños del banco, ¿quiénes son? Son los presidentes de los países. En este momento es Petro. Petro es dueño de parte del Banco Interamericano y estos presidentes delegan en sus ministros de Hacienda, en el caso de Colombia, en el ministro de Hacienda, en el caso de Perú, en el ministro de Desarrollo, y así según el país, le delega a un ministro para que esté en esta asamblea de gobernadores anuales. Y en esta asamblea de gobernadores, los gobernantes, los que conforman esta asamblea, dictan las políticas del banco y el banco debe seguir estas políticas para hacer los préstamos o para hacer las donaciones. Para todo su comportamiento debe seguir las políticas bien. Y como vamos a ver ahora más adelante, esta asamblea de gobernadores la representa dentro del banco en el día a día un directorio. El directorio son personas eh, que los gobernadores, que son los ministros, han puesto personas que están en el directorio, que son las que revisan día a día que el banco siga las políticas que se ponen anualmente. Bueno, les voy a dar un ejemplo de política. ¿Qué son las políticas para que vean hacia dónde creen estos bancos que es el desarrollo? Y el, el banco tiene una política de servicios públicos que la pusieron los directores del banco, la pusieron la asamblea de gobernadores.
En esta política de servicios públicos, el, eh, lo que dice esta política es que cada país que quiera tener un préstamo del banco en un sector dado, por ejemplo, energía, para hacer una hidroeléctrica, el país debe tener muy bien diferenciado quién es el rector del servicio, quién va a regular el servicio y quién presta el servicio. Las tres entidades deben ser totalmente independientes. En el caso de Colombia, el rector del servicio es el Ministerio de Energía. Para el ejemplo de una hidroeléctrica, eh, el, el Ministerio de Energía es el que debe dictar las políticas dentro del país, tiene que hacer las leyes o elaborar las leyes para que el Congreso las apruebe, o debe trabajar con el Congreso de la República para elaborar las leyes del sector. Después tenemos los reguladores y la superintendencia. En Colombia está muy bien diferenciado que es un regulador de servicios públicos y quién es la superintendencia. El regulador debe reglamentar el servicio y la superintendencia vigila que se cumplan estos reglamentos del sector. Y finalmente tenemos las prestadoras del servicio. En Colombia tenemos la empresa de energía de Bogotá, que es la que presta el servicio y dentro de esta política se dice que la prestadora del servicio tiene que ser una empresa independiente. Lo más importante es que la empresa sea independiente de los políticos. Tratan con la política de servicios públicos del banco, se trata de hacer que las empresas tengan estatutos que la blinden de los políticos. Un ejemplo de una empresa pública muy buena es Empresas Públicas de Medellín. Eh, Era la empresa como líder en el mundo. Se trataba de que las empresas públicas de todos los países en desarrollo copiaran a Empresas Públicas de Medellín, hasta el último alcalde que le metió mano a los estatutos y cambió la empresa completamente. La, la Empresas Públicas de Medellín perdió la independencia porque el alcalde de Medellín le metió mano a la empresa. Pero se espera que las empresas sean independientes, que sean sostenibles financieramente, que sean, que sean equitativas, que le lleven el servicio a todos los usuarios, sean pobres o sean ricos, y que dentro dentro de la equidad, de que le llegue el servicio a todo el mundo, eh, el rector de servicios públicos, que en este caso serían los ministerios, o el Congreso, dictan leyes de tal forma que existan subsidios para que se pueda subsidiar a los pobres y tengan entrada a los servicios. Y esto se trata de hacer en todos los países prestatarios. De nuevo, Colombia es un país líder en cuanto a políticas de servicios públicos que tienen muy bien separado el rector del servicio, el regulador y los prestadores de servicio. ¿Cómo funciona, cómo funciona, mm, cómo es la estructura del banco? El banco tiene, y todos los bancos, el Banco Mundial es igual, y la CAF es igual, tiene un directorio ejecutivo. Como les contaba anteriormente, ese directorio son los representantes de los ministros de Hacienda de los países. Eh, y este directorio ejecutivo es el que revisa que día a día se cumplan las políticas que impuso la Asamblea. Y dentro del banco, en la otra parte es la administración, que es independiente del directorio ejecutivo. La administración, que tiene un presidente y una estructura en donde tiene dos vicepresidencias,
una vicepresidencia de países. Esta vicepresidencia de países es la que lleva el diálogo con el país. En Colombia, el diálogo lo hace Planeación Nacional con el Banco Interamericano. Nacional también tiene el diálogo con el Banco Mundial y con la CAF. eh, y además tiene una vicepresidencia de sectores en donde se preparan los proyectos o se preparan los préstamos para que los apruebe el directorio ejecutivo. Eh, en esta vicepresidencia de sectores en donde se preparan los préstamos, esta vicepresidencia de sectores lo que va a hacer cuando va a preparar un préstamo es que trabaja con el país, con la entidad beneficiaria del préstamo, para preparar los diseños, los planes maestros, las estrategias, etcétera, con el sector, la vicepresidencia de sectores con el país. Bien. ¿Cómo es un ciclo del proyecto dentro del banco? Eh, bien. El, cuando se elige un nuevo gobierno en el país, en un país, el banco en menos de un mes se reúne con el nuevo gobierno eh, para, para determinar el país qué servicio requiere del banco. No solo se reúne con el BID, se reúne aparte con el Banco Mundial, se reúne con la CAF. ¿Y con quién se reúne? En el BID se reúne con la vicepresidencia de países, que son los que tienen el diálogo con el gobierno. Y con el gobierno, la vicepresidencia de países se sienta con el gobierno y selecciona qué sectores quiere trabajar con el BID. El gobierno también define qué sectores quiere trabajar con el Banco Mundial, qué sectores quiere trabajar con la CAF, etcétera. Mm, Cuando el país define, bueno, por ejemplo, quiero el, el país, el país, el, big- el país determina que quiere que el banco trabaje con el sector energético, con energía eléctrica. El BID prepara el diagnóstico del sector. Normalmente tiene actualizados año a año los diagnósticos de los sectores para que cuando entre el nuevo gobierno le presenta el diagnóstico del sector. El país se siente y mira ese diagnóstico del sector con el que quiere que trabaje y lo ratifica o le dice, no, venga, yo quiero mirar ciertas cosas del sector que usted no está mirando en su diagnóstico y lo preparan con dineros del BID. De nuevo, los dineros del BID son los dineros del país. El país es dueño del BID. Entonces, el BID le pone cierto dinero de donación a Colombia para que haga su diagnóstico o todos los estudios que requiera. Y con el país prepara la estrategia, y en esta estrategia se colocan todo lo que se va a hacer durante los 4 años de presidencia de Colombia. ¿Qué cosas quiere que el país quiere que el banco le ayude a desarrollar durante los próximos 4 años en cada uno de los sectores en donde quiere que trabaje? Eh, Cuando está definida esta estrategia de país, el, en este caso Planeación Nacional, recibe solicitudes de préstamos de los ministerios, recibe solicitudes de préstamo o de donaciones de los gobiernos locales o de las empresas prestadoras de los servicios. Y Planeación Nacional le dice, señores Bogotá o señor Medellín o señor Empresas Públicas de Medellín,
quiero que trabaje con el BID o con el Banco Mundial o con la CAF para que le des el préstamo que usted me está solicitando o la donación que usted me está solicitando. Y, y empieza el diálogo con el banco. Eh, viene la entidad que quiere el préstamo o que quiere la donación, se comunica con el BID, con la oficina del BID en Bogotá, y empieza el diálogo o empieza la preparación para llevar el proyecto a que lo apruebe el directorio del banco. Planeación Nacional le comunica al banco, al BID, y se empiezan a desarrollar todos los estudios. Los estudios para el banco, cualquier proyecto, eh, el, el proyecto debe estar enmarcado dentro de lo que es la estrategia del país, la estrategia del sector del país. Tiene que estar metida dentro de un plan de desarrollo del país, tiene que estar metido dentro de un plan maestro. Los ingenieros que trabajan, los ingenieros saben que para cualquier obra de desarrollo en cualquier ciudad, cada obra tiene que estar enmarcada dentro de un plan maestro de la empresa que quiere desarrollar, que quiere construir esta obra, quiere desarrollar esta obra. Y no sé si quieren que paremos ¿El aquí. audio? Ok, sí, estamos a unos 5 minutos de terminar la primera parte por O el si tema quieren, de que termino este. termina esta sección, nos damos un break de Bueno, unos 5 o 10 minuticos y hago la invitación a la segunda parte, ¿vale? perfecto. Bien. Bien. Bien, entonces vienen el banco verifica, perdón, el banco visita la empresa. Por ejemplo, si Empresas Públicas de Medellín pidió un préstamo para elaborar una hidroeléctrica, el banco visita a la empresa, revisa los estudios que tiene. Si no tiene estudios, normalmente los países no tienen los estudios, solo tienen una idea de que tienen un problema, que les falta agua para llevar agua potable a su población. La población más vulnerable no tiene agua, quieren que le lleven agua a la población más vulnerable. El banco los visita, no tiene los estudios, el banco pone el dinero. Normalmente los estudios son donaciones del banco o de algún país, eh, eh, ya sea Alemania, Francia, Suecia, Japón o Corea del Norte, perdón, Corea del Sur. eh, Pone fondos para elaborar todos los estudios que se requieren. Los estudios normalmente deben tener viabilidad ambiental, viabilidad social, es muy importante. Tiene que tener viabilidad, eh, inclusión de la mujer dentro del estudio, dentro de los beneficiarios. ¿Cómo va a ser la inclusión de la mujer para que se le lleguen, para que lleguen a las mujeres los servicios o que tenga ella voz y voto dentro del proyecto? Eh, y también los estudios de factibilidad, los diseños de las obras, si es que el proyecto tiene obras, y todos los estudios que se requieran para llevar este préstamo y sea aprobado por los diferentes comités del banco. El banco tiene un montón de comités. Esto es una burocracia infinita en donde tiene comités de medio ambiente, comités social, en donde se verifica la inclusión de que el proyecto le vaya a llegar a los más vulnerables, a los más pobres. Tiene comités, se tiene que mirar la viabilidad legal de los proyectos que se van a ejecutar, etcétera. Hay un montón de estudios que se tienen que hacer para que un proyecto sea aprobado. Obviamente se tiene que hacer en menos desde que se solicita el préstamo hasta que se aprueba el préstamo, no puede pasar más de un año.
Y en este año se tiene que hacer todos los diseños, los estudios de factibilidad ambiental, social, etcétera, etcétera. Bien, y también se tiene que mirar el ejecutor. Dentro de estos estudios se revisa que el ejecutor tenga capacidad de contratar y de manejar el proyecto que se va a financiar. Este, los estudios también tienen un plan de ejecución. Más adelante les voy a contar este plan de ejecución para qué sirve. Y finalmente se otorga el préstamo y el país ya puede entrar a licitar eh, las obras o los estudios que conforman este préstamo o el proyecto. El banco monitorea durante la etapa de ejecución del proyecto, el banco continúa monitoreando, monitorea que la ejecución se esté haciendo bien, se esté haciendo de acuerdo al plan de ejecución que se tenía, y cuando se termina el proyecto, se cierra el proyecto, se termina de construir y se le entrega a la empresa que lo va a manejar. El banco continúa monitoreando para verificar que el proyecto está funcionando bien o está funcionando de acuerdo a cómo se preveía. Yo creo que dejamos en este punto, Manuel. Ok, muchas gracias, Efraín. Entonces, cerrando la primera parte, los invito a tomar un café, a revisar la conferencia hasta el momento para que vayan preparando sus preguntas. Entonces, vamos a hacer un break, tomamos café y son las 7:48 minutos. Yo diría que a las 8, alrededor de las 8, estoy haciendo la segunda invitación de la segunda parte. Muchas gracias. Listo. No. El funcionamiento de esa obra o de ese proyecto, porque no necesariamente tiene que ser una obra, puede ser fortalecimiento de un ministerio. El banco sigue acompañando es, el proyecto, los resultados para verificar que se cumplan los objetivos que se tenían desde un principio. Para eso tiene un poco de indicadores para hacerle seguimiento a los resultados del proyecto que se financió o que es la donación que se hizo, etcétera, etcétera. Bien, les voy a contar la experiencia que yo tuve en un par de proyectos. El primero en el río Medellín, el saneamiento del río Medellín. eh, Perdón, lo pongo en... El saneamiento del río Medellín. El banco ha trabajado con empresas públicas de Medellín casi desde su inicio. El BID le financió las hidroeléctricas por C1, por C2, por C3, hasta le financió financió inclusive la hidroeléctrica, la que falló, la última que falló fue Hidroituango. sí, la de Hidroituango. Y siempre también le ha financiado los sistemas de agua potable y ahora le está financiando los sistemas de aguas residuales, de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Y, y esto ha sido un acompañamiento desde hace unos 40 años en cuanto al tratamiento de aguas residuales. Este es el río Medellín. En la gráfica ustedes ven el río Medellín que atraviesa los 10 municipios del área conurbada de Medellín. Y estos 10 municipios los sirve Empresas Públicas de Medellín, les da agua y les da saneamiento. Enfocándonos en el saneamiento, que es en lo que yo estuve trabajando últimamente, eh, en los últimos años que estuve en el banco. eh, eh, el banco le financió, bueno, todo el plan maestro, los estudios del plan maestro, y dentro de estos estudios del plan maestro le financió las dos plantas de tratamiento. La primera, la de San Fernando, que se terminó en el año 2000, creo,
y la segunda, la planta de Bello. Eh, este, este gráfico que muestra la calidad del río Medellín a lo largo de los 10 municipios es antes de que se construyera esta planta de tratamiento de Bello. Como ustedes pueden ver, negro quiere decir que el río está muerto y el río estaba muerto desde más o menos a la altura de la planta de tratamiento San Fernando hasta, hasta, hasta bien abajo en el municipio de Girardota, donde empiezan los rápidos del río, y con esos rápidos se recupera bastante el río porque se airea con las caídas a lo largo del río. Al airearse, el río vuelve a ganar vida, las bacterias vuelven a vivir, etcétera, etcétera. Pero en este sector negro, el río estaba en estado eh, anaeróbico, que no utiliza oxígeno para que el río viva. Bien, el, ¿cómo es un sistema de agua? Para mostrarles lo que se les financió. El sistema de alcantarillado y plantas de tratamiento, en las casas se recolecta el agua mediante alcantarillados que se llevan a unos colectores que van paralelos a las quebradas o arroyos. Y estos colectores lo llevan a un tubo más grande, que es lo que llaman los ingenieros sanitarios de interceptores. Estos interceptores en el río Medellín tiene un par de interceptores al lado y lado del río Medellín para llevarlos a las plantas. En este caso, se les financió, el Banco Interamericano les financió hasta la central San Fernando, perdón. Yo no participé en esa primera etapa. um, y esta es la planta de San Fernando, que se terminó en el año 2000. Y está en la mitad de Medellín. Está en la parte alta del río. En realidad es donde entra el río a la ciudad de Medellín, al municipio de Medellín. Bien. La segunda planta es la planta Bello. La segunda planta es la planta Bello. eh, que en esta estuve participando haciendo la evaluación económica únicamente. Yo no entré en la parte de ingeniería. Solo miré que los beneficios fueran mayores que los costos. Es lo único que yo verifico. Trabajé con ellos en cuanto si se hacía tratamiento primario, secundario, terciario. Y en la evaluación económica encontramos que lo mejor era hacer el tratamiento secundario. Ellos pensaban al principio hacer tratamiento primario, pero viendo los beneficios de un tratamiento secundario, de que el río viva y se le puede hacer parques lineales al lado y lado del río, eh, aceptaron entrar a hacer este tratamiento secundario. Y ¿qué es eso de tratamiento primario, secundario, terciario? En plantas de tratamiento, en primario solo se remueven los sólidos. En tratamiento secundario se remueve la carga orgánica, para evitar que existan bacterias. Y tratamiento terciario es cuando ya se remueven los químicos como el jabón, los nitrógenos, para evitar que dañen los embalses o los cuerpos de agua, aguas abajo del sitio donde se trata. No se hizo tratamiento terciario, por lo tanto el río sigue llevando eh, agentes químicos que no son removidos en esta planta. En esta planta solo se le remueve la parte orgánica al agua. La mierda, en realidad, es lo que se le está removiendo en este punto. Y también se le remueven los sólidos. Todos los sólidos que le entran al río en los alcantarillados son removidos en esta planta. Bien. Otras obras que el banco en este momento, o
durante el tiempo que yo estuve en el banco, ha financiado. Yo participé también en los proyectos para Pasto de agua potable, trabajando con la empresa de agua de Pasto. Ahí se les financió una planta de tratamiento de agua potable, se les mejoró la planta que tenían, trabajamos con ellos en alcantarillado y bueno, eso de trabajamos, no, ellos trabajaron y el banco acompañó los estudios y les financió el alcantarillado, y ellos todavía no han entrado en hacer una planta de tratamiento porque en realidad no la necesitan, porque aguas abajo de Pasto el río se encañona y nadie lo utiliza, entonces no es necesario por ahora tratar las aguas del río Pasto, porque es como botar la plata. Entonces no se han metido en tratar las aguas por el momento. Es más, cuando se encañona, terminando el cañón del río Pasto, el agua se ha recuperado y ya tiene vida aguas abajo de este cañón que alberga las aguas del río Pasto. También el banco les ayudó con los acueductos rurales del- de, de las veredas que conforman el municipio de Pasto. En Pereira se financió el sistema de alcantarillado y la canalización de las quebradas para control de inundaciones. Y en Manizales también se financió lo que es la recolección y el tratamiento de las aguas residuales. En Cali también se financió, yo no participé en esta, se financió la planta de tratamiento hace unos 20, 30 años, se financió la planta de tratamiento de aguas residuales, que allá es una planta de tratamiento primario en donde solo se removían los sólidos. Yo creo que Cali ya entró a hacer un tratamiento secundario, pero no ha trabajado con el Banco Interamericano de Desarrollo, porque el banco, la verdad, pone muchas trabas exige demasiadas cosas en cuanto a la gobernabilidad de la empresa, los estudios ambientales que se deben hacer, y hay muchas empresas dicen que el banco pone muchas trabas para hacer cualquier obra, y por lo tanto no se meten a trabajar con el banco. El banco también financió el embalse Salvajina, que es hidroeléctrica, también sirve para control de inundaciones, para evitar que las fincas aguas abajo de la represa Salvajina se inunden. En otros proyectos que el banco ha estado trabajando en Bogotá, financió el Transmilenio, también financió está financiando la primera etapa del metro de Bogotá, y está también financiando los estudios y la segunda etapa del metro de Bogotá. El banco también financió los estudios de la planta de tratamiento de salitre, aunque la planta de tratamiento de salitre la financió una empresa privada francesa. Y el banco ayudó a traer a esa empresa francesa y le dio las garantías para que pudiera trabajar en Colombia. El banco también trabaja en proyectos de desarrollo en donde las empresas privadas eh, manejen estas empresas. Por ejemplo, la empresa de Barranquilla es una empresa privada que maneja el acueducto y el alcantarillado de Barranquilla, y el banco lo que hace es financiarle a estas empresas y le da una garantía de que no van a ser expulsadas del país, y en caso de ser expulsadas o de que el gobierno les quite el contrato, el banco está obligado en pagarles esa, esa, el contrato que tenía con el país. Eh, el banco está también metido muchísimo con el sector privado, financiando estas garantías para que pueda trabajar el sector privado con servicios públicos que deben ser prestados por los gobiernos.
nacionales o municipales. En otro proyecto que estuve trabajando, que fue muy interesante, fue el saneamiento de cuenca para alcantarillado y plantas de tratamiento para tener, para tener los ríos de Cuenca, los ríos de la ciudad de Cuenca, puedan ser utilizados para para usufructuarlos como placer, de tener parques lineales a lo largo de los ríos, etcétera. Eh, ¿Qué se hizo en Cuenca? En Cuenca también se financió acueductos y alcantarillados, pero lo más bonito de Cuenca es cómo manejan ellos los ríos y cómo los acompañó el banco para tener unos ríos limpios en donde la gente o se pueda bañar o pueda tener parques lineales en donde pueda ir a tener, a hacer un piquete, etcétera, etcétera, eh, para gozarse el río. Este es uno de los ríos de Cuenca. Cuenca tiene cuatro ríos, como pueden ver en esta gráfica, tiene cuatro ríos que lo bañan. Esta es la parte central de Cuenca, de la ciudad de Cuenca. Estos cuatro ríos lo bañan y en Cuenca no ha hecho todavía una planta de tratamiento de aguas residuales porque lo que hicieron fue recolectar todas las aguas a lo largo de estos ríos, meterlas en tubos, entubarla y llevarlas hasta bien abajo y soltarlas en una zona rural donde no va a hacer ningún daño porque es en una parte donde está es un cañón en donde nadie utiliza el río, nadie tiene contacto con el río y el río se puede recuperar solo sin la intervención del hombre. Bien, estos son fotos de lo que es el río, los ríos de Cuenca que bañan. Este es el centro de Cuenca. Como pueden ver, los ríos están limpios y tienen senderos a lo largo del río, como este sendero que está en la Universidad de Cuenca. A lo largo de todos estos ríos tienen senderos y se puede usar el río como para recreación, principalmente. Bien, ahora les quería hablar sobre el BID en Colombia y cómo pueden utilizar el que quiera hacer consultorías o el que quiera construir, quiera tener contratos con el banco. Quería tenerles una guía de lo que hace el banco en Colombia. El BID tiene en este momento 200 proyectos en ejecución, de los cuales solo 30 tienen obras. Y los demás son capacitación, son proyectos para ayudar a los inmigrantes venezolanos, para tener los proyectos de transferencias, eh, también proyectos para, para, para fortalecer los ministerios. En este momento el banco está trabajando con el gobierno para fortalecer el nuevo Ministerio de Equidad. Le está ayudando con consultorías a formar este ministerio y tener las políticas que deben utilizar dentro del ministerio o las políticas que van a usar para tener equidad dentro de Colombia. Creo que se llama el Ministerio de la Mujer y la Equidad, algo así. Bien, y en preparación tiene 16 proyectos, de los cuales 9 tienen obras. Dentro de esos proyectos que se está preparando está el metro, la segunda etapa del metro de Bogotá. Dentro de los que se están ejecutando también está la primera etapa del metro de Bogotá. También están las obras de empresas públicas de Medellín y dentro de otras Ituango, dentro de otros proyectos Ituango. ¿Cómo utilizar la herramienta del banco? Esta es la dirección en donde ustedes pueden entrar a ver qué proyectos está financiando el Banco Interamericano, no solo en Colombia, en toda Latinoamérica.
entrando a esta página y haciéndole, presionando o espichando en la pestaña de proyectos, entramos a esta página y en esta página en esta pestaña se puede entrar a qué país quiere entrar, en qué sector quiere usted revisar en los proyectos que se están ejecutando o se están preparando y en qué etapa está cada uno de los proyectos que usted quiere revisar. Y en todas estas pestañas hay información sobre los proyectos que ustedes quieran entrar, en donde quieran participar en licitaciones, ya sea licitación para hacer obras o licitación para hacer estudios, consultorías. Mm, bien. Ah, la cartera de Colombia, en la preparación de proyectos, ustedes pueden entrar aquí, aquí donde dice todos los países, le dan espichan en esta pestaña y entran a Colombia y en qué etapa, proyectos en preparación y va a encontrar la cartera de los proyectos en preparación en Colombia. Una lista esta lista también lo pueden obtener ahí. Yo bajé esta lista y estos son los proyectos que están en este momento están en preparación. eh, Lo que son los que están en preparación. Sí. Los Segunda proyectos mezcla que están, de Bogotá, sí, sí. aquí están proyectos que están, bueno, muchos de los proyectos para apoyar, para ayudar a la población migrante. eh, Muchos de estos proyectos, estos que tienen G, son donaciones que han hecho algún gobierno. Las donaciones o fondos que crean dentro del banco y el banco lo que tiene que hacer es administrar esa plata para colocarla en Colombia con el gobierno, por supuesto. Y este es un ejemplo de un grant, de una donación que hizo algún gobierno para ayudar a la población migrante en Barranquilla. No entiendo, aquí van a haber un montón de proyectos que se están ejecutando en Barranquilla. No sé cómo hicieron para llegar a pedir tanta plata y les están donando tanta plata. Eh, pero bueno, eh, ustedes pueden ver que aquí hay proyectos de todo tipo, desde salud, educación, agricultura, transporte. Aquí hay un proyecto en donde se está fortaleciendo el nuevo Ministerio de la Salud, Igualdad y Equidad. Fortalece las políticas de igualdad y equidad. Es para fortalecer el nuevo proyecto, el nuevo ministerio que se creó en Colombia. Está el Metro de Francia. Bogotá, y otras. Bien. En ejecución hay 200 proyectos. Aquí saqué una lista, tenemos 10 minutos. Bueno, aquí hay una lista de los proyectos que están en ejecución. Ah, y para terminar, quería contarles cómo entrar a lo que son las licitaciones directamente. En esta página, en la página que les mostré, entran a lo que dice plan de adquisiciones de un proyecto dado, y en el plan de adquisiciones, que es, ya se preparó antes de que se apruebe el proyecto, está preparado este plan de adquisiciones. En el plan de adquisiciones le dicen, aquí hay un ejemplo, entré a este plan de adquisiciones de este proyecto, le dice cuándo empieza la licitación y cuándo se cierra la licitación. ¿Y qué es la licitación? ¿A qué se refiere la licitación? ¿Y qué tipo de licitación es? Si es pública internacional, pública nacional, si es llamado solo a
cinco empresas, etcétera, etcétera. Aquí le explica exactamente qué tipo de licitación es y cómo debe hacer para licitar, para conectarse con el banco para hacer la licitación. Ah, También quería contarles que todas estas licitaciones ustedes las van a encontrar en la página de las Naciones Unidas, la página del Development Business de las Naciones Unidas, eh, en donde ahí salen todas las licitaciones en que quieran participar de las obras o consultorías, estudios que se van a hacer eh, para el desarrollo. Bien, yo creo que con esto termino para permitir las preguntas y muchas gracias por atender. Y quito, Un aplauso, Efraín, muchas gracias. no, Gracias, Bueno, muy interesante. Gracias, gracias. Efraín, quería hacerte una pregunta. Javier. ¿Tú estuviste vínculo con el BID de qué año a qué año? Yo me vinculé al BID en el 92 y salí en el 17, en 2017, que me Ok, jubilé. te hago esta pregunta, ¿sabes por qué? Porque Tú, estando en el BID, ¿tuviste alguna relación o conociste, te acuerdas el cuento que se ha vivido mucho aquí, los bonos Carrasquilla? no, Lo del agua. no tuve la oportunidad. Menos mal. bueno, contestar la pregunta. Sí, Gracias, gracias, gracias. adelante, Ernesto, Gracias, por Efraín. favor. Sí, sí, Gracias. adelante. Efraín, Sí. dentro de lo que uno percibe en la composición accionaria de estas entidades de crédito y desarrollo multilaterales, en el caso del BID, yo entiendo que Estados Unidos debe ser el mayor contribuidor. A mí me llamó mucho la atención oírte que había otros aportantes, sobre todo en la China o Corea del Sur. ¿Tú tienes una idea de la composición accionaria aproximada? Y la otra pregunta es, ¿qué genera que se desarrollen otras entidades de financiación multilaterales como la CAF? Que yo me imagino o intuyo que es buscándole un menor número de trabas o de requisitos que pueden exigir estas entidades para que estos políticos puedan empezar a meter la mano en algunos de esos proyectos. Ese era un par de comentarios que quería hacerte. Bien. Con respecto a la primera pregunta, Estados Unidos tiene el 30%, es el mayor accionario, pero le sigue la Unión Económica con 20%. Pero dentro del directorio, por ejemplo, las votaciones, cada uno tiene un voto, cada país tiene un voto. No es el directorio, no, Es Estados Unidos prorrateable. no domina, no domina. Domina en las asambleas. Eso sí, si Estados Unidos está inconforme con el presidente, lo tumba. Yo creo que eso es el mayor poder que tiene Estados Unidos dentro del banco. Pero dentro de las políticas, no. Y dentro de las políticas, la Unión Europea tiene mucha fuerza. Ellos han promovido todas las políticas de inclusión, sobre todo las de inclusión y de medio ambiente. Aunque Estados Unidos con el Partido Demócrata, con la representante Pelosi, le dio el vuelco total a estos bancos, porque antiguamente el medio ambiente no le importaba cinco a los bancos y lo único que querían era tener obras. Y hace unos 40 años, la Pelosi, la senadora, la representante Pelosi, hizo que los bancos tuvieran en cuenta el medio ambiente y no dañaran el medio ambiente con las obras que se iban a financiar. Sí, Estados Unidos es el mayor accionista, pero la Unión Económica tiene mucho poder en las políticas. La segunda pregunta era, Era con respecto a qué motivaba la creación de otras entidades de crédito multilateral sí, como la CAF a nivel la regional. CAF. La CAF se creó porque con todas estas trabas, sobre todo ambientales, que se ponían en el banco, la CAF se creó porque los bancos
los países, sobre todo los países andinos, decidieron crear su propio banco para evitarse estas trabas o estos requisitos de medio ambiente. Querían hacer obras sin que los bancos se metieran en la gobernanza de las empresas. Sobre todo el banco siempre busca que las empresas sean independientes, que los políticos no le metan mano, quieren tener que los estatutos estén blindados contra los políticos y casi nunca se logra y cuando se logra, eso dura 4 años y en el siguiente gobierno vienen y le meten la mano. Y la CAF no exige nada de eso y entonces entregan los dineros sin muchos requisitos ambientales y sociales, etcétera, etcétera. Gracias, Efraín. Pero igual se creó el Banco Interamericano, porque el Banco Mundial, Eso pues te el iba a decir, Banco el Banco Mundial era Mundial. para el mundo entero y no le estaba llegando a Latinoamérica. Entonces los países se reunieron y dijeron, no, queremos nuestro propio banco. Y se creó el Banco Interamericano. Ok, Sí, Mauricio, muy rápidamente, estamos a un minuto. No, no era básicamente lo mismo, pero tengo entendido que la CAF, parte de la plata viene de España, de Portugal, no, no sé si los gringos también estén metidos en la CAF. la verdad no sé si los gringos están metidos, pero sí, normalmente todos De Portugal y España. los países donadores se meten no importa cómo, pero tratan de meterse para tener acceso a los contratos. Lo que más les importa a los países desarrollados es poder entrar a participar en las licitaciones, sobre todo las licitaciones grandes, para que sus compañías construyan las obras grandes. Y sí, yo creo que Estados Unidos debe tener plata metida en la CAF. Efraín, ¿hay algún tipo de tasa para todos esos proyectos? ¿Las tasas con las que Sí, plazo se maneja, es la misma o son distintas no, dependiendo del son país? ¿Cómo es diferentes, la cosa? diferentes de los países. Por ejemplo, los países pobres como Haití, la plata se les regala. Los proyectos que se ejecutan en Haití, los proyectos de alcantarillado, energía, etcétera, son regalos que el banco le hace, que los países donantes le hacen. Para los países, además tiene diferenciado, los países menos desarrollados como Bolivia, Guyana, etcétera, tienen tasas a 40 años y tasas del 2%. Países más desarrollados como Colombia tienen tasas del 4% y entre 20 y 30 años de periodo de gracia, de periodo de repago. Y países desarrollados como Brasil, Argentina y México tienen menos, 15 años a 20 años, con tasas más altas como del 6%. Le aporten al banco, le aporten al banco y con eso él mueve la plata y tal, o el banco sí tiene un capital y cuando Ernesto hacía esta pregunta sobre los accionistas, etcétera, es porque ahí hay digamos, es como diferente el órgano de dirección a el tema de la plata que significa el banco en términos de acciones. Y la segunda pregunta tiene que ver con el monitoreo. Tú nos has dicho que pues existe toda una lógica de seguimiento a los proyectos, etcétera, y que hay un monitoreo, digamos, estricto. Lo que uno se pregunta es, ¿qué pasa cuando el monitoreo dice que algo está mal? Y lo digo porque muchas de estas obras que tú relacionas en Colombia, pues han tenido problemas o de corrupción o problemas de ejecución o problemas de... Y parece que no sucede nada. Es decir, realmente si el banco hace el monitoreo como únicamente para ratificar que pues se hizo bien o se hizo mal o para dejar la constancia o si ese monitoreo tiene algún tipo de dientes y efectivamente puede puede hacer algo, pues que no sé muy bien qué es, imponer sanciones o parar la obra o algún tipo de cosas de ese estilo. Bueno, entro a responder en cuanto a la financiación del banco. El banco tiene un capital semilla que lo pusieron los donantes, pero esa no es la plata que el banco presta. El banco, con las garantías de los países donantes, con las garantías de los países donantes, sale a emitir bonos en el mercado financiero.
en las diferentes bolsas del mundo, eh, en especial la de Nueva York. Sale, pone los bonos y obtiene eh, dinero de del mercado financiero, que están respaldados por la garantía que da Estados Unidos, que da Alemania, que da Francia, que da Inglaterra, eh, y así de esa forma se financia. Con con ese dinero hace los préstamos, cobra y paga al personal. Bueno, esa era la primera pregunta. No sé si queda claro. Bien. La segunda, el monitoreo. Pues supuestamente el monitoreo tiene dientes, porque dentro de las cláusulas, los contratos que se hacen con el país, eh, el contrato eh, normalmente trae dientes para que si en el monitoreo no se cumple algo, si hay corrupción, puede pararse el proyecto. Muchas veces se ha parado o muchas veces paran la obra o el banco se retira y le exige al prestatario que pague la totalidad del préstamo inmediatamente. Lo ha hecho, lo ha hecho. No son muchos casos y muchas veces terminan los políticos, los gobiernos terminan manoseando el proceso, pero supuestamente se hace el monitoreo y cuando se encuentra algo que está mal, se saca un plan de, 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 de enderezamiento del proyecto y con ese plan se sigue muy de cerca el proyecto para evitar que se vuelva a descarrilar el proyecto. Pero sí se trabaja en eso. Me consta que se trabaja en eso. Gracias. Una cosa importante que yo quería comentarles, para el banco es muy importante que las empresas, cuando son empresas públicas, eh, estén muy bien fortalecidas en la parte financiera, en la parte administrativa, y verifica que siempre le verifica las finanzas y le hacen proyecciones a 5 o 10 años de las finanzas de la empresa y toma correctivos con la empresa para que sea sostenible en el largo plazo. El banco siempre está buscando consultores que sepan de finanzas públicas para poder fortalecer a estas empresas como la empresa de agua de Bogotá o EPM, etcétera, etcétera. Sí, Ok. Mauricio. Sí, Que aquí Mauricio. ya esto es como de chisme. ¿Y cómo le fue al banco con Moreno de director? ¿Sí fue un buen director? Bueno, el banco cambió completamente con Moreno. Lo cambió completamente. El banco era un banco, antes de Moreno era un banco que solo prestaba eh, dinero y los estudios que hacía los, eh, los dejaba para consumo interno. Cuando entró Moreno, Moreno le abrió exigió y cambió al banco de tal forma que fuera abierto para los países y todos los estudios que se hacían se publicaran y que fueran útiles para los países. Y los hacía publicar y hizo que el banco se virtiera hacia los países para que los usuarios del banco usufructuaran del conocimiento del banco y los estudios y las conferencias, todo le llegara a los usuarios del banco, y no solo a las empresas, también al usuario de la empresa. Y lo cambió completamente.
y lo volvió mucho más ágil. Antes, no, antes de este presidente, la preparación de un proyecto se duraba 2, 3 años. Preparación en cuanto a desde que empezaba la idea hasta el diseño y la licitación eran 2 años para que fuera aprobado el préstamo. Y con el presidente Moreno, lo cambió a 1 año. Y cambiamos o cambiamos y echó a la mitad la gente. Barbaridad. Así fue. La verdad, él cambió completamente el banco. Sí. Bueno, gracias, Efraín. No sé, ¿alguien tiene más preguntas? ¿No? Hacer dos Simplemente comentarios. agradecerle a En la que haya labor compartido con de- nosotros sus conocimientos. Sí, yo tengo una pregunta. No es una pregunta. Yo diría que es un tema más de que me tocaría mirar un poquito la página, esa que nos has invitado a conocer, la del Banco Central, sobre los proyectos en ejecución. Y bueno, yo me concentro más en los proyectos nuevos de fabricación en el tema de energías renovables. Y mi pregunta es, ¿cómo o qué conoces que haya en curso, que haya tenido éxito o que esté teniendo éxito actualmente? Porque mirando un vistazo a lo que tú presentaste, pues no encuentro nada de eso. Pues como le digo, me tocaría empezar a detallar, pero si sabes algo, me gustaría que nos lo comentaras, Efraín. Sí, ok. Sí, el banco está empujando las energías renovables. En Chile tiene proyectos de eh, energía eólica y en varios países tienen proyectos de energía eólica y energía solar. Am, sí, está metido bastante. Probablemente en Colombia no esté metido, Ok, no sé, pero en el resto de Latinoamérica sí está metido bastante. Y depende de cada país, ¿no? Depende de cada país que le solicita al banco, pero con toda seguridad está metido en energías renovables. Y sí, sobre todo está metido mucho en cambio climático y el directorio está evitando que se financien proyectos que incrementen el cambio climático. Eso sí ha cortado, si van a financiar una planta de tratamiento de aguas residuales, exige que los gases de efecto invernadero sean capturados y quemados, pasándolo de metano a CO2 para evitar porque ustedes saben que el metano es el gas que más contribuye al cambio climático, al calentamiento global. Y trabaja muchísimo en evitar que los proyectos que se financien ayuden al calentamiento global. Trabaja mucho en eficiencia energética, muchísimo. Ha metido muchísima plata y sobre todo ha dado muchas donaciones para que todas las empresas cambien las bombas que no eran eficientes a bombas eficientes y volviendo eficientes todos los sectores en cuanto a cambio climático, en cuanto a en cuanto a gasto de energía, aparatos que tengan gastos de energía. perfecto. Sí, y me llamó también la atención un proyecto que mencionabas ahí, perdón, de cómo ingresar más fácil a la universidad, un proyecto de educación que menciona, que pues mostraste ahí en la diapositiva. Cómo ingresar más fácil a la universidad, pues digo, es algo nuevo, me pareció como que llama la atención. Ese proyecto, ¿lo has visto? ¿Cómo es No, eso? no lo he visto. Pero me entró la curiosidad, voy a entrar a ver a qué se refiere. Ahí hay uno, ¿De sí, qué hay en se trata? Sí, ahí ahí- se puede entrar y mirar todos los documentos de sí, preparación. Es público, todos los documentos son públicos. son públicos, sí, ok. Efraín, una pregunta. Venga, Todos estos proyectos son gubernamentales, ¿sí? O sea, uno no puede ir a presentar un proyecto. Son proyectos del país, ¿sí? Es, a ver,
El banco tiene dos ventanillas, uno para el sector privado y uno para el sector público. Todos los del sector público deben tener garantía del gobierno nacional, que el gobierno nacional los avale, sí, que es la ventanilla grande. También hay del sector privado, hay una ventanilla para el sector privado, pero la mayoría de los proyectos del sector privado son para financiar empresas que prestan un servicio público. Por ejemplo, la AAA de Barranquilla. La AAA de Barranquilla tiene muchos proyectos financiados por el BID con la ventanilla del sector privado. La mayoría de esos proyectos tienen que tener beneficio público, si no el banco es muy difícil que se meta. Y la otra pregunta que tengo es, Las garantías. debe haber muchos proyectos que se presentan en todos los países. ¿Cómo se escogen cuáles? La plata no alcanza para todos. Entonces, Sí, ¿política o cómo? correcto. ¿O cómo se No, escoge? al principio les Por contaba, mérito. no, al principio les contaba que el gobierno se encierra la llaman la encerrona, se encierra con el nuevo gobierno. Cuando eligen a un gobierno nuevo en el país, el país decide con qué sectores va a trabajar, con qué banco. Por ejemplo, decide trabajar con agua potable con el BID, energía con el Banco Mundial, carreteras con la CAF. Y ahí está Planeación Nacional, que es el enlace con el banco. Planeación Nacional recibe las solicitudes de préstamo de los municipios. Cada municipio dice, yo quiero agua potable, necesito que me financien agua potable. Planeación Nacional decide quién se lo financia. Puede ser Findeter, que es la financiadora en Colombia, que es el Banco de Desarrollo de Colombia, es Findeter. Entonces, ella puede decidir, esto se lo doy a Findeter, este proyecto se lo doy al BID y este proyecto otro se lo doy al Banco Mundial. Planeación Nacional es el que decide y ellos son los que contactan al BID para que les financie. El banco no se mete. Entonces es Pero, Planeación Nacional. pero después, Yo quisiera ¿cómo? hacerte un comentario nomás. Sí. Perdón, pero Frente a después, un- frente, perdón, Camilo, es que la respuesta, digamos, no entiendo al final cómo se escoge el proyecto. ¿Cómo escogen un proyecto de Colombia sobre uno de Argentina? ¿O cómo? Dentro. Sí, sí, sí. Cada país tiene un cupo al año. Colombia tiene, por decir algo, 1.000 millones de dólares al año en préstamos que pueden ser aprobados durante el año. Entonces, Planeación Nacional suma los 1.000 millones. La verdad, el Planeación Nacional le dice al BID, prepáreme 1.500 millones de dólares, que son estos 15 proyectos. Prepáremelos. Los que están listos antes de diciembre, que sumen 1.000 millones, son Ya. los que financia y deja los siguientes 500 millones para el año siguiente. Pero ese cupo que tiene cada país, ¿cómo se determina? ¿Por capacidad de Sí, pago? por capacidad de endeudamiento de los países. Ya, ok, gracias. Camilo. Sí, no, ese es un comentario porque me llama un poco la atención. Por otras razones, yo he tenido que ahorita estoy haciendo una evaluación de otros procesos y me ha tocado hablar con gente de la alcaldía Quintero y Verdugo, sobre todo, que es el de planeación, el secretario de planeación y Castañeda, si mal no me acuerdo, que es como el que está ahorita de secretario de gobierno de Medellín. Ambos ponderan mucho lo que ellos llaman la democratización que hubo de las empresas públicas de Medellín. Y está dentro, digamos, de lo que ellos dicen que ha sido una de las cuestiones buenas de Quintero. Si te entiendo bien, ustedes bueno, tú no estás en el banco, pero tú consideras que eso fue absolutamente nefasto. Es decir, que en términos, eh, sí, que en términos como objetivos, eso lo que fue como una especie de politización y quitar como el criterio objetivo. Ahí te estoy interpretando bien. Eh, el banco tiene una política que es que
la política que aprobó los gobernadores hace 2, 3 años o hace 20 años, en realidad esta política viene como desde hace 20 años, es que las empresas se manejen como empresas privadas, las empresas públicas se manejen como empresas privadas y no haya interferencia política. Y al entrar Quintero y tomar la decisión de acabar con la junta directiva, de intervenir en la junta directiva y intervenir en colocar un presidente de la empresa, el banco cree que está mal de acuerdo a esa política, a la política de servicios públicos del banco. Y por lo tanto, el banco antes la consideraba las empresas públicas de Medellín como la líder en el mundo en vía de desarrollo. Cómo manejar una empresa pública era las empresas públicas de Medellín. Ahora ya no, porque violó esta política. Yo no sé si está bien o está mal, puede ser que esté bien y está mejorando la empresa, pero para el banco hubo intervención política y no le permitió seguirse manejando como una empresa privada. Y cualquiera, digamos, cualquiera de estas que siga el mismo camino va a tener el mismo, no, porque eso también es previsible en el mundo petro, es decir, que va a poder pasar en otro tipo de empresas donde se considere que la forma como está organizada realmente obedece a ciertos intereses, entonces sencillamente le dan un golpe y dicen, no, vamos a democratizar y por la vía de la democratización pues entran otros actores, no necesariamente los que estaban antes. Lo que hizo Quintero fue pues abrir una puerta trasera para que realmente le quitaran ese manejo al grupo, al GEA, al sindicato de Antioquia. Y se lo quitó, pues, digamos, efectivamente, uno podría estar a favor o en contra, pero le quitó el manejo de empresas, de las empresas públicas de Medellín al sindicato de Antioquia, entre otra gente que parece que no es tan confiable. Yo no soy quinterista, por supuesto, entonces tampoco veo, y estoy evaluando parte de esas cosas, pero sí es como complejo, ¿no? Y lo que Sí, uno ve en el fondo es que lo que puede pasar es lo mismo que estaba pasando con las tarifas con las tarifas que quería manejar el gobierno, que deben hacerse desde una manera técnica, como se debe hacer, ¿sí? Yo creo que era algo por ese estilo. correcto, Mauricio. Y Camilo, la junta directiva de empresas públicas de Medellín, un porcentaje altísimo lo manejaban las universidades. Tenía representantes la Universidad Nacional y la Universidad de Medellín. Y ellos eran los fuertes, la verdad. Gracias a ellos era que empresas públicas de Medellín se manejaba de una manera transparente y con visión de llegarle a todo el mundo y una empresa eficiente, equitativa con todos sus usuarios. Y eso se da gracias a las universidades, a la Universidad Nacional y a la Universidad de Medellín. Y ya le quitaron el poder gracias a Quintero. Sí, Y Aunque también eso es será cierto Pero que con Mauricio, el la, objetivo la, de... la, la, influ- la influencia del grupo GA era el que siempre movía las fuerzas grandes en Antioquia. Es que GEA es el 80% del poder industrial de Antioquia. Sí, habría que saber cómo son esos hilos que llevan de un lado a pues, otro, porque, sí, ahí también porque había aparentemente eran las perplejidades. universidades, pero la gente sabía que no eran, No, pues ahí pero también sí había eran más perplejidades técnicos, por eran otro lado. académicos. Mm. Pero Ellos, mire que las universidades, ayudaban más en la parte de estudio científico, pero en la Ujú. parte de manejo financiero y proyecciones de empresa como tal y de manejo como una empresa pública con manejo privado, lo daba siempre, era el grupo GEA. Y ellos querían, que nunca lo pudieron hacer, pero querían hacer el mismo enroque que tenían con las empresas en Antioquia Censura. antes de que se metieran los Gilinski. Ellos Ajá. querían hacer con empresas públicas de Medellín, querían meterlo en ese juego, precisamente para que el alcalde de turno fuera el que fuera,
no viniera a dañar esas juntas directivas como estaban hasta cuando entró Quintero. De acuerdo. Sí, hay algo parecido, eso es cierto, Jairo. Y eso se vio con lo de los Gilinski, como el GEA Y tenían el, las acciones totalmente por debajo y hasta que no llegaron las OPAs, no se vio el valor real de las acciones. Eso es cierto. Ahí había también cosa perversa por el lado GEA, pero desde y el el punto de comen- vista de las universidades, yo creo que la cosa sí era más técnica o más científica, sí. el comentario de Mauricio, las tarifas. El banco o estos bancos siempre buscaron que haya un regulador en cada uno de los países en donde se calcule la tarifa de tal forma que las empresas sean sostenibles en el largo plazo y que la gente pueda pagar las tarifas. Son dos, se juega con dos cosas, que las empresas sean eficientes, que sean sostenibles en el largo plazo y que la gente las pueda pagar. Y cuando no las puede pagar, que existan políticas transparentes de subsidios, como los tiene Colombia, y que Pero es un ejemplo para el mundo entero. mira, Efraín, que ahí es donde, digamos, sí es politizada, porque aquí la política de tarifas en servicios públicos la maneja la CREC. Sí, Ellos son los que ponen la tarifa de la energía, del agua, del gas, de todo. Correcto. sí, correcto. Pero es que la CREC supuestamente es un ente independiente Y y, técnico. y técnico que calcula las tarifas de acuerdo a unas fórmulas. Pero mira que Nintendo, porque no te acuerdas hace 3 meses que estaba Petro diciendo que listo, que él iba a hacer la CREC, él iba a tomar las decisiones por la CREC. Menos mal no Sí, lo dejaron avanzar en eso. menos mal. En caso de que, por ejemplo, Petro intervenga en la CREC, que fue lo que pasó en Venezuela. El gobierno se metió con la CREC de Venezuela y los sistemas se vinieron abajo. Ya no tienen luz, no tienen agua, no Claro, tienen el gas. populismo, ese populismo que es el Exactamente. que Pero el objetivo de esto de independizarlas, como les hablaba al principio, de independizarlos, el poder, quién dicta las políticas, quién regula, que es la CREC, y quién presta el servicio. El objetivo es despolitizar y evitar que los políticos manipulen las tarifas, manipulen el manejo de las empresas y que las empresas se manejen como empresas. Pero fíjate que es que hay ese cuento ahí tan extraño de que uno pensaba que la CREG era muy objetiva y que realmente pues la cosa era totalmente técnica. Y entonces, a mí la ventaja de lo que hizo Petro es que alborota el avispero, algo similar a lo que está pasando con otras cosas. Entonces, por supuesto que uno no está, yo por lo menos yo no estoy de acuerdo con la propuesta de Petro, pero la respuesta inmediata de la CREC con ese susto y que comienza entonces también a conciliar y a tratar de cambiar y decir, no, sí se puede, pero se puede por esta vía y se puede por esto otro, etcétera, le muestra a uno que la cosa tampoco era tan objetiva. Es decir, que ahí realmente sí hay como una mampara de que esto lo estamos haciendo con unos criterios absolutamente técnicos, etcétera, pero cuando alguien les dice, voy a intervenirlos, entonces dice, ah, no se intervenga, pero sí lo podemos discutir. Y el hecho de que lo podamos discutir y que podamos cambiar la fórmula y tal, entonces a uno ya le hace entrar en sospechas, porque pues si no Pero hubiese sido, no, es que mira también lo que ellos hablaban era de unos colchones que ellos eso es estaban de llevando al lado y mínimo lado. los colchones, ¿sí? Mira lo que pasó esta semana. Las EPS, las tres grandes EPS llegaron y dijeron, no, vamos a cerrar en septiembre porque nos quedamos plata. ¿Qué le salió el ministro de Salud ayer? Le dijo, listo, cierren y inmediatamente llamamos a todos los hospitales, cuántos puede atender, no sé cuántos puede atender, y le montamos la película y le seguimos trabajando. Entonces ya hoy ya entraron los tres presidentes de Colsanitas, de Sura y de, no me acuerdo la otra. No, Confección. dialoguemos, venga, pongámonos de acuerdo. Entonces, ese es un manejo de ambos lados. Ellos saben que pueden seguir no manejando, aparezca pero la querían a ver política, la qué se política siempre sacaba. está. Ahora el tema es ¿Sí? qué política es la que está, pero la política siempre está. Por eso. Eh, sí, y obviamente pues el banco se ¿En descoloca un qué poco lado de la porque política está uno?
Claro, No, también, además, con qué pero está una cosa sí contento. es cierta que gracias a lo de la CREC, el racionamiento se ha podido controlar esas vainas, porque es que sí tuvimos ese golpe del racionamiento realmente. Y eso ha sido algo de lo que ha mantenido que las cosas se manejen, pues a pesar de ir Pero mira, cuando. mira, Mauricio, pero es que tú te pones a analizar y Camilo, mira la CREC, desde que tuvimos con Gaviria el problema del fenómeno del Racionamiento. niño y eso, acuérdate que en todas las facturas de todos los usuarios colombianos nos montaron una cuota extraordinaria de que era no me acuerdo cómo se llamaba, un fondo de yo no sé qué cosa para evitar que si se presentaba otro fenómeno de niño hubiera plata para comprar energía y no tuviéramos plata. Se llenaron cuánta cantidad de billones de pesos consiguieron con eso y ¿dónde está esa plata? No hay nadie que dé No, respuesta. pues yo tengo entendido que era para aumentar la potencia, porque ese era el problema del país. El racionamiento fue eso, fue básicamente, pues sí, había falta de energía, pero también faltaba potencia. Eso era lo que más o menos están con eso tratando de aumentar potencia. Por Ya eso, tenemos pero potencia. ¿dónde está la plata que se recogió? Pues se supone que son, parte de esa plata tuvo que ir en estudios, por ejemplo, de Hidroituango, de los porces, todo eso. Yo me imagino, todo eso. Sacar de acá. O sea que ya tocó fue despedirse porque ya creo que ya no va a haber unos ¿Cuánto 5. nos queda ya, Manuel? En Estuvo contados muy segundos chévere la está Efraín conversación. terminada Persie, la Muy tercera bien. parte. Oiga, No, estimados, contados segundos, Efraín, mil gracias. Y bueno, si no, Muchas quieren una gracias. parte Chévere, número 4, estuvo, con Muy mucho gusto. bueno, estuvo muy bueno. Sí, muy estuvo interesante. chévere, estuvo chévere. Gerardo, ojalá te alivies. Para Gracias. que Ojalá, prenda la luz, hermano. Pero ahora, para que prenda la luz. ahora Bueno, sí toca la conferencia del agua, Jairo. el Ahora agua sí me puedo, pero entonces déjenme yo cuadro y les digo y cuándo podemos hacer la de la gaseosa. agua y gaseosa, sí. Oye, Bueno, muchas gracias a todos, de verdad. interesante, muy Efraín, muchísimas interesante. muchas gracias, gracias, muy señor, interesante. Sí, muy Sí, muy amable. buena. por Gracias. participar. Muy buenas noches. Muy bueno, Cortar. Efraín. Efraín.